Es para todos. Entonces damos inicio a nuestra clase de geometría. Entonces vamos a abrir en la página 32 de nuestra cartilla. Nos vamos a ir primero a la 31, que en la 32 está la actividad. Entonces, en el día de hoy, en la clase anterior habíamos visto lo que eran los triángulos, los polígonos. Entonces vamos a recordar qué tipos de polígonos hay antes de iniciar con este tema del día de hoy. Eso, entonces Gabriela chitió en prende el micrófono. Eso. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Los elementos del polígono. Sí, señora, ¿cuáles son? María José, prende el micrófono y le ayudas. No tienes el micrófono prendido. Listo. ¿Cuáles son los elementos? Ahora sí. Lados, vértices, ángulos y diagonales. Lados, vértices, Ángulos y diagonales. diagonales. Eso. Entonces, esos son los elementos que tenemos de un polígono, ¿no es cierto? Entonces de eso parte de que cuál es la característica que tienen ellos, que todos sus lados tienen que ser líneas rectas y segmentos y la figura se debe cerrar. Si no se cierra, no es un polígono. Entonces, recordemos la clasificación de estos. Entonces, Juan Pablo, Mora y Sara Reyes, prendan el micrófono. Entonces, cada uno mencióneme una. ¿Una figura? Cóncavo. No, señor, la clasificación. Entonces, de 3 lados, ¿cómo se llama? Triángulo. De 4 lados. Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Cuál cuadrado? Dios mío. De 5. Pentágono. 6. Hexágono. Heptágono. 7. Octágono. 7. Dios mío. Digamos en heptágono. Luego sigue octágono. Luego, ¿cuál sigue? De 9 lados. Nonágono. Nonágono. Y de Decágono. Hago una pregunta. ¿Será que existen figuras que tengan más número de lados? Sí, 11, 12, 13 y así sucesivamente. Sí, Sí existen. pero no tienen, pero no son polígonos. No, sí señor, sí son polígonos.
que son un poquito más complejos de dibujarlos, sí, pero todos son polígonos. Así sea de 10, 20 lados, todos van a ser polígonos. ¿Listo? Entonces, eso por ahora. Entonces, continuamos en nuestra cartilla. Entonces, Camila, prende el micrófono y por favor lees la definición de triángulo. Señora, Lee la definición de triángulo. sí, señora. A ver. Triángulo. Los triángulos son figuras planas que tienen tres lados, tres ángulos internos y tres vértices, pero no tienen diagonales internas. ¿Sigo? ¿Continúo, profe? Listo. ¿Por qué será que no tienen diagonales internas? Diagonales. Diagonales. Recordemos que la definición de diagonal es que une dos vértices, pero no tiene que ser los lados. Prende el Ah, micrófono, Jerónimo. porque o sea, casi todos los vértices están de lado y no se pueden unir entre sí. Exactamente. Si yo quisiera formar alguna diagonal interna, no lo voy a poder hacer porque todos los vértices están conectados como si fueran lados. Por eso no tiene eh, diagonales internas. Ok. ¿Continúo ¿Listo? leyendo, profe? Entonces, digamos que ahí está la misma definición de polígono. Entonces los lados pues son segmentos que delimitan el polígono, los vértices son puntos donde se unen los ángulos son las aberturas internas de dos lados consecutivos y las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Digamos, ahí pues sería la misma definición. Entonces vámonos a la página 31. Entonces dice la actividad acá. Realiza dos ejemplos de triángulos de cada una de las clases completando el siguiente cuadro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En ese yo les ayudo a hacer uno, dándoles la indicación de cómo sería la clasificación según eso, y ustedes hacen el otro. Antes de iniciar a hacer el dibujo, voy a recalcar acá. Voy a anotar acá cuáles son, o sea, de lo que es acutángulo, rectángulo y obtusángulo, es una sola clasificación. ¿Y a qué hace referencia a eso? Eso hace referencia a que es la clasificación según los ángulos internos de la figura. Entonces estos van a ser la clasificación por ángulos. Y estos tres que tenemos acá, equilátero, isósceles y escaleno, es la clasificación según la medida de los lados, o sea, según el tamaño de los lados. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ahora sí, iríamos a dibujar. Cuando a mí me dicen que yo tengo un triángulo acutángulo, es porque el triángulo tiene ángulos agudos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los agudos? Los que su abertura es menor a 90 grados. Entonces, yo podría hacer un triángulo, perdón, que tenga esta forma. Todos sus ángulos son agudos. Un ángulo agudo, agudo y agudo. Listo, por eso es acutángulo. Todos sus ángulos son pequeñitos. ¿Puedo crear otro que sea diferente? Claro. Entonces la idea es que yo creo este y ustedes van a crear uno que tenga esa indicación, que sea, puede ser más pequeño en sus lados, puede ser un poquito más abierto de abajo. Todo es que sus ángulos sean agudos. Un triángulo rectángulo. Entonces en el triángulo rectángulo podemos
La regla principal es que va a tener un ángulo recto. Entonces lo primero que yo hago para poderlo dibujar es hacer el ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? El que mide exactamente 90 grados. Entonces yo lo hago lo más recto que puedo. Ya está el ángulo recto, entonces ¿qué me faltaría? Completar. Y tengo un ángulo rectángulo. Y el obtusángulo, pues ¿qué será? Que tiene un ángulo obtuso. Entonces, recordemos que el obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces ahí está mi ángulo obtuso. ¿Qué me faltaría? Pues completar la figura. Y acá tendría mi ángulo obtuso. ¿Hasta ahí claro? ¿No tenemos dudas? ¿Todo súper claro? Eso. Dime, Mora. Mora. Profe, el el actángulo Acutángulo. es acutángulo, es el que tiene un lado agudo, ¿cierto? No, en ese caso tiene algo en específico. Todos sus ángulos, sus tres ángulos, son agudos. Ah, Todos sus ok. tres. En el caso del rectángulo, sí es uno solo que es recto, porque no podría formar más ángulos rectos. Si formara más ángulos rectos, tendría que ser otro tipo de polígono, que no puede quedar Ah, uno. Y en el caso del triángulo obtusángulo, lo mismo. Solo puede tener un ángulo eh, de tipo obtuso. Los otros dos vendrían siendo acutángulos. Bueno, agudos, perdón. ¿Listo? ok. Bueno, Muchas gracias, profe. dale. Entonces, eso en el caso de la medida de los ángulos. Pero en lo que es triángulos existen dos clasificaciones, como les dije al principio. Entonces, esa la clasificación por sus ángulos y la clasificación por sus lados. Entonces, ¿qué pasa? Eh, En el equilátero es aquel triángulo que todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a intentar hacer un triángulo que todos sus lados midan lo mismo. ¿Listo? Entonces, eh, si todos los lados, o sea, espérenme, si este lado mide lo mismo que este y mide lo mismo que este, es un triángulo equilátero. ¿Listo? Entonces todos los lados miden lo mismo. Voy a dejar acá así que todos miden igual. Eso voy a dejar por acá para que no se nos olvide. Todos los lados miden igual. En el isósceles, entonces, si el equilátero miden todos igual, acá solo miden dos, miden lo mismo. Entonces, quiere decir, más o menos nos vendría quedando algo así, de esa forma. Entonces, este lado de acá va a medir lo mismo que este lado. Por eso es un triángulo isósceles. El de abajo, si estamos viendo, el de abajo es más pequeño. O puede ser, sí, normalmente es más pequeño el de abajo. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que es un triángulo isósceles. Entonces, en este, hay dos lados iguales. Y en el escaleno, ¿qué será? Pues que ninguno mide lo mismo. Dos miden diferente. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, ningún lado mide igual que el otro.
Este es aún, este es aún más largo, este es más cortico y este es aún más pequeño. Entonces, esa es la diferencia del triángulo escaleno. Así como yo dibujé unos, ustedes en la cartilla van a dibujar unos en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra actividad en el punto número 1. Ahora me voy a el segundo punto. Señora Isabela. Profe, así hacemos los tuyos y debajo hacemos unos de nosotros. Sí, señora. Ok, era mi única duda. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a deshacer lo que hice. Y vamos a dar... ay, 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 ya, espera. Ahora me subí mucho. Van a tomar 2 minuticos para que completen solo, digamos, los dibujos guía, para que después puedan hacer los otros dibujos, ¿listo? Entonces 2 minutos para que hagamos los dibujitos como la profesora lo hizo. Y ya pues con eso después pueden continuar en su taller. Dime, González. Teacher, una pregunta. Señor. Es que yo ya terminé de dibujar los tuyos. Listo, espera un momento a los compañeros. Sí, señora. ¿Listo? Pérez, dime. Teacher, mientras te explicaba yo ya terminé los tuyos. Listo, lo mismo. Entonces esperamos un momento si algún compañero no lo ha terminado y ya continuamos. Ah, y otra cosa, vamos haciendo los triángulos de abajo. No. Ah, bueno, pueden aprovechar y van haciendo los de abajo. Toca hacerlos de las formas que queramos. Bueno, los mismos Sí, de o sea, abajo. los triángulos que quieras desde que cumplan con la indicación. Entonces, si es un triángulo acutángulo, tú puedes hacerlo como, o sea, del tamaño que tú quieras. El todo es que cumpla con la indicación. Gracias, teacher. Bueno, dime Isabela Morales. Profe, yo no estuve en la aplicación por fallas de internet. Entonces, no estuve en la aplicación y no entiendo. En la aplicación, En la... explicación. pues, Digamos que no hemos visto mayor cosa porque lo que hicimos en la primera parte fue hacer un repaso de los cuadriláteros, de los polígonos, perdón, su clasificación y vimos los elementos de un triángulo. Después, ¿qué estábamos haciendo? Pasando acá y teniendo en cuenta que cuando los triángulos tienen dos clasificaciones, una según los ángulos, una según los lados. Que en los ángulos estaba acutángulo, que todos los ángulos son agudos. Un triángulo rectángulo que existe un triángulo recto. Y triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, perdón. Y eso pues sería la clasificación según la medida de los ángulos. Según la medida de los lados, entonces está el equilátero donde todos los lados miden lo mismo. Isósceles donde todos lados son iguales y escaleno donde ninguno es igual. Eso era lo que estábamos viendo. listo, gracias, teacher. ¿Listo? Dime, Sara. Profe, una pregunta. Señora, Debajo de los dibujos es la clasificación o hacer otros dibujos. hacer otros dibujos. Ok, Otros profe, triángulos. esa era mi duda. Alvarado, dime. Profe, también ya acabé. Listo, amor. Ya voy a bajar para continuar.
Entonces, Listo, profe, gracias. en el segundo cuadro que debemos hacer, dice completa el cuadro. Entonces tenemos 5 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Tenemos 5 triángulos que tienen diferentes formas, ángulos y pues obviamente algunos puede que tengan ángulos rectos o no. Entonces lo primero que vamos a hacer, espérenme, quien no le ha dado la palabra, Natalia, prende el micrófono. Entonces me vas a ayudar con ese primero. ¿Cuántos lados tiene ese primero? 3. 3. ¿Cuántos ángulos iguales tiene? 3. 3 ángulos iguales. ¿Tiene ángulos rectos? Ninguno. Ninguno. Entonces ponemos 0. ¿Listo? Ahí ya tendríamos nuestra primera parte del cuadro. Continuemos acá. Isabela Morales. Isabela Morales no está, se fue. Sebastián David, Isabela Morales, bueno, está bien. Primero Sebastián porque Isabela no estaba, ¿listo? Sebastián, prende el micrófono. Isabela, me ayudas con el siguiente. Listo. Sebastián, ¿cuántos lados tiene este triángulo? 3. 3. ¿Cuántos ángulos iguales? ¿Será que sí tiene ángulos iguales o todos son diferentes? Iguales. ¿Sí tiene ángulos iguales? No. No. Digamos, este es un obtuso. O sea, ese es totalmente diferente. Y este alcanza a ser un poquito diferente a este. No tienen la misma medida. Entonces, no tenemos ángulos iguales. ¿Tenemos ángulos rectos? ¿Si hay algún ángulo recto en el triángulo? No, teacher. Entonces, tenemos 0 ángulos rectos. Ahora, porfa, entonces Isabela Morales, ahora sí, prende el micrófono. Ya. Chicos, no me levanten la mano que ahorita pues estoy llamando a participar, que participen todos, ¿listo? Entonces, Isabela Morales, este triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. Ay, listo. Tiene 3. ¿Cuántos ángulos iguales? ¿Tiene ángulos iguales? Sí, señora. ¿Sí? Dos. No, alcanza el de abajo a ser más largo. Entonces, no. 0. ¿Ángulos rectos? 0. ¿Cero? ¿Segura? O sea, este lado, ese no es un ángulo recto que estoy señalando. Entonces, ¿cuántos ángulos rectos tiene? 1. Uno, sí señora. Entonces, sigamos con Sergio. ¿Cuántos lados tiene ese cuarto triángulo? Dime. 3. ¿Cuántos ángulos iguales? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos ángulos rectos? Ninguno tampoco. Ninguno tampoco. Sol, prende el micrófono. Y hacemos el último. Ya. Eso. ¿Cuántos lados tiene? 3. 3. ¿Cuántos ángulos iguales? 3. ¿Tiene ángulos iguales? 3. ¿El de arriba es igual a los dos de abajo? ¿Cuántos ángulos iguales tiene? 2. 2. Entonces sí tiene dos ángulos iguales los de abajo.
¿Y cuántos ángulos rectos tiene? ¿Ninguno? Ninguno. Sí, señora. Listo. Entonces hasta ahí estaría este punto. Entonces es súper sencillo. Eso, entonces continuamos ya para el último punto. Ay, ay, me pasé. Entonces en ese punto dice, colorea de los distintos tipos de triángulos según la medida de sus lados, escalenos de rojo, isósceles de azul, equiláteros de verde. Entonces recordemos que el equilátero es el que tiene todos sus lados de igual medida, isósceles que solo tiene dos y escaleno de rojo. Entonces vamos a empezar con un isósceles que son de azul. Entonces, ¿cuáles son los isósceles? Los que tienen dos lados iguales. Por ejemplo, acá tengo un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Porque tiene dos lados iguales y uno no. ¿Qué otro podría ser isósceles? Pues este que está acá, en la esquina. Entonces tengo otro triángulo isósceles. ¿Qué otro que haya por ahí escondido? Este es isósceles. Este de acá abajo es isósceles. Este de acá arriba es isósceles. El que está en la izquierda, izquierda, izquierda en la mitad. Abajito, ahí, abajo. La idea es que ustedes también continúen pues coloreando. Entonces, esos son isósceles. Y ahí hay más, lo que es para que digamos más o menos se guíen cómo encontrarlos. ¿Cómo serán los escalenos? Los que todos sus lados son diferentes. Entonces, acá a simple vista puedo encontrar que este es diferente. Este de acá abajo es diferente. Este de acá en la parte de arriba son diferentes. ¿Cómo pueden hacer si tienen dudas de que alguno sea o no sea? Tomémonos el tiempo y cogemos la reglita y vamos midiendo para verificar si es o no es. Ese también es diferente. Y así sucesivamente vamos a encontrar otros. Y por último serían los equiláteros de verde. Entonces los equiláteros pues que tienen todos sus lados iguales. Entonces acá habría uno que tiene todos sus ángulos iguales, sus lados, perdón, iguales. Acá vamos a encontrar otro con todos sus lados iguales. Acá igual. Y así sería ir coloreando hasta completar con todos los lados, los triángulos que tengan sus lados iguales. ¿Listo? Esa es la idea de la actividad. Entonces, en el primer punto sería dibujar el otro triángulo que faltaba, un triángulo según la medida de sus lados, según la medida de sus ángulos. En el segundo pues ya lo completamos entre todos y en este tercero sería terminar de colorear según la indicación. Entonces recordemos, escaleno que no tiene lados iguales, todos son diferentes. Isósceles que tiene dos lados iguales y equilátero que tiene tres lados iguales. ¿Listo? Eso para que por favor lo tengamos en cuenta al realizar el taller. Entonces voy a borrar mis dibujitos. Entonces, no sé si tengamos preguntas sobre la actividad. ¿Todo súper claro? ¿Claro como el agua? Listo, chicos. Entonces, la idea es que vamos a terminar nuestra actividad
Y en la segunda parte pasaríamos a trabajar lo que es el juego en el computador. Entonces igual les voy a volver a copiar el link, que ustedes pueden copiar el link acá muy juiciosos para que puedan jugar en la segunda parte de la clase apenas termine. ¿Listo? Dime, María José, que está levantando la mano. María José, Profe, señora. es que yo quería preguntar si podemos hacer desde el primer punto los, los dos cuadritos de los dibujos. Sí, tenemos que hacer los dos. La idea es que pues obviamente yo les ayudé a guiarse a hacer un ejemplo de cómo debían hacerlo. Eso, pero si hacemos los dos. Dime, Mora. Profe, esto es que yo estaba haciendo el segundo punto y el primer punto y cuando estabas haciendo el tercer punto no alcancé a copiar. Ahí sí grabes, Mora, porque si uno va llevando un orden, ¿por qué no lo va llevando? Teacher, es que me atrasé un poquito. ¿Te atrasaste por qué? Por no llevar la indicación. Porque di un tiempo para solo, les dije, solo van a dibujar el ejemplo y ahorita se devuelven para que terminen de hacerlo. Y si tú ves que Profe, va que uno mire el avanzando, video. ahí sí le tocaría mirar el video porque no vas a la par con la profe. Les dije, sigamos y ahorita se devuelven para que terminen esa parte. Jerónimo, No, teacher, también lo demora, pero no, ya me adelanté igualmente, ya resolví el segundo punto. chicos, por El eso yo único les que di un tiene tiempo. ángulo Teacher, ya se va a cortar la Sí, videollamada. señora. el único Yo que les di un tiene. tiempo para hacer eso, para que Sí, no sí, se sí, quedaran. pero ya los alcancé. El único que, en el segundo punto, el único que tiene Solo hay un ángulo ángulo, recto solo es hay, el sí, tercero, ¿no? sí, solo hay uno que tiene ángulo recto. Señor Jerónimo Pérez, Teacher, acá, si ya terminamos, te mandamos la evidencia del trabajo. sí, señor, porfa, me envían la evidencia. Por favor, antes de que se acabe la sesión, copian el link ¿de qué? De ajedrez para que jueguen con el computador. Finish, Teacher, y otra cosa, teacher, finish. teacher, Señor. ¿qué tal si nos lo mandas por